Hermanos, nos ponemos en pie, abramos la palabra del Señor en el libro de Romanos. En el capítulo 2, verso 14, 15 y 16. Amén. El tema de lo que hoy vamos a estar enseñando es cómo Dios juzgará a los que no le conocieron. Amén. ¿Cómo Dios juzgará a quién? A los que no le conocieron. Romanos 2, 14, 15 y 16. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Tú eres el Dios sabio, el Dios impresionante. Espíritu Santo, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Señor, yo no soy digno de estar en este lugar. Tú sabes, Señor, que me siento igual que Pablo, Señor, como un abortivo en este lugar. Tú eres el que es digno de toda gloria y toda honra, Padre, y estamos en este lugar porque creemos que tú vas a tener misericordia y que nos vas a hablar a través de este vaso, Señor. Límpiame, Señor, úsame de una manera que te glorifique a ti y nada más a ti. Porque toda la honra y toda la gloria es tuya. Tú eres el grande en este lugar. Tú eres el único excelso, el único digno de ser adorado. Señor, tú eres el único santo. Gracias, Jesús. Separados de ti nada podemos hacer. Señor, creemos que tu Espíritu Santo en este momento toma control de nuestra mente, de nuestro corazón. Señor, reprendemos todo aquello que sea contrario, Señor, al entendimiento y a la predicación de tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento un momentito. Hermanos, el libro de Romanos, para que ustedes sepan, yo le tengo mucho respeto. Siempre que el Señor me pone a predicar por Romanos, yo trato de evitarlo. Yo prefiero, si el Señor me da Apocalipsis, me encanta Apocalipsis, lo que sea, menos Romanos. Romanos es un libro al que yo le tengo bastante respeto, y cuando el Señor ponía esta palabra en mi corazón, yo le traté de negociar, hermano, le juro que hice otro mensaje. Ay, lindísimo, me lo completé de principio a fin, otro mensaje, y no pude. Entonces hice otro, hermano. Esta semana hice 3 mensajes para tratar de evadir y predicar este mensaje. Pero ¿sabe qué? Yo creo que aquí hay una persona quizás, porque el Señor por una oveja deja 99, ¿verdad? Yo creo que aquí tal vez haya una persona que este mensaje sea para él. Y así es que inevitablemente el Espíritu me llevó y siempre dio gana, usted sabe, ¿verdad? Hay un profeta que dije, yo quise no predicar más y lo que sentía era un fuego por dentro que me quemaba. Y ay de mí si no lo hago, amén. Entonces, usted sabe que este libro de Romanos es muy profundo. Entonces, de verdad que usted sabe que aquí nos habla acerca de cómo Dios va a juzgar a los que no le conocieron. No sé si usted como cristiano, o usted, si es un cristiano sincero, alguna vez se ha preguntado cómo Dios va a juzgar a los que no le conocieron. Amén. ¿Usted no se ha preguntado eso? Esa gente que no sabe leer, que no sabía escribir, esa gente que nunca conoció de Jesús, ¿cómo Dios va a juzgar a aquellos indios allá? ¿A usted no le han preguntado eso? Y usted no se lo ha preguntado. Amén. Y tratamos de evadir eso. Amén. Tratamos de evadirlo y decir, bueno, de alguna manera Dios va a hacer, ¿verdad? Eso no me toca a mí. Y no es así, hermano. La palabra del Señor nos habla de todo, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo nos aclara muchas cosas. Hay cosas que el Señor no reveló porque Él es Dios, pero hay algunas que sí nos reveló. Entonces las cosas reveladas, dicen Deuteronomio, son para nosotros, para que las guardemos, para nuestros hijos, amén. Pero las secretas son de Él. Primero que todo, Dios es juez. ¿Quién es el juez? Dios es juez.
en el libro de Apocalipsis dice que Él le va a dar la capacidad de juzgar a la iglesia. Amén. Así es que cuando hablamos de los juicios y el juicio de Dios, tenemos que saber, Dios es el que juzga y Dios es sabio, ¿verdad? Dios es bueno, sabemos que Dios es bueno, que Dios es sabio, que Dios es justo. ¿Okay? Amén. La Biblia nos habla de muchos juicios, no de un juicio. La Biblia nos habla que va a haber un juicio para las naciones, ¿sabe? Vean Jeremías 25, 30, 31, un momentito, nada más para que usted vea un ejemplo, Jeremías 25, 30, 31. Amén. Y vamos a volver a Romanos, así es que deje el marcadorcito de su Biblia en Romanos. 25, 30 y 31 dice, amén. Tú pues profetiza contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su mirada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros, cantará contra todos los moradores de la tierra. ¿Contra quién? Contra todos los moradores de la tierra, dice el 31, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene, ¿qué tiene? Juicio. ¿Contra quién? Contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará los impíos a espada, dice Jehová. Amén. Usted va, ahí nos habla acerca de un juicio que el Señor tiene contra las naciones. Amén. Las naciones que lo han rechazado. Después la Biblia nos habla de que hay un juicio para la iglesia. Hay un juicio para la iglesia. Claro, ese juicio no es para saber si usted va a ser salvo o no, sino que va a juzgar sus obras, porque el Señor Jesucristo preparó obras por las cuales nosotros tenemos que caminar en ellas, ¿verdad? Y viene un día, por eso es que en 1 de Pedro 4:17 dice así, amén. Amén. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. Eso está en Santiago, pero yo estoy en 1 de Pedro 4:17. Amén. ¿Qué dice ahí? Porque es tiempo de que el juicio, hay un juicio que comienza ¿por dónde? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? La Biblia nos habla de un juicio ahí, dice que va a ser para los de la casa. La Biblia nos habla de un juicio que es exclusivamente para Israel. Amén. Hay un juicio que es individual. Hay juicios que son para los ángeles. Así es que nosotros cuando decimos el juicio final, en realidad no estamos muy claros, porque la Biblia nos habla de muchos juicios. Amén. Entonces hoy vamos a estar hablando de lo que dice en Romanos 2:14. Vamos un momentito ahí, volvemos al texto original. ¿Sí? Dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, ¿de qué está hablando aquí? De hombres gentiles que no tienen ley, son hombres que la Biblia también llama hombres naturales. Amén. Que no tuvieron una ley. Dice que los gentiles que no tuvieron ley. ¿A cuál ley se refiere ahí? A la ley de Moisés. A la ley de Moisés. Se refiere a la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Esa ley que él le dio escrita en tablas de piedra. Amén. Dice que los gentiles naturales que no tuvieron esta ley, dice en el verso 14, amén, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Vea qué interesante. Dice que los gentiles, no estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de nada de eso. Pablo está hablando de hombres naturales. Y dice que tienen una cosa que se llama la naturaleza. Amén. ¿La qué? La naturaleza. Tremendo. Que sin que haya impulso ninguno, nada más la naturaleza. Es un código no escrito. Es algo espontáneo, la naturaleza. Aunque no tienen ley, dice, son ley para ellos mismos. Amén. Dios le dio al hombre una naturaleza
diferente a la de las bestias y a la de los animales, ¿verdad? Amén. Dios a todo ser humano, a todo hombre que no conoció o que conoce, tiene una naturaleza diferente a las bestias. Amén. Pablo está hablando de eso, el Espíritu Santo está hablando de eso. Dice en Santiago 3:7, vamos ahí para que ustedes vean ahí. Santiago 3:7. Vea este texto. Amén. Santiago 3:7, ¿lo tienen? Vea lo que dice ahí. Porque toda, ¿qué cosa? Porque toda naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de seres de mar, vea usted que el Señor le dio una naturaleza a las bestias, a las aves, a las serpientes y a los seres del mar. Dice, se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Amén. Una naturaleza tiene las bestias, las aves, y otra naturaleza es la naturaleza humana. Y dice que la naturaleza humana puede domar las bestias. Amén. En ocasiones Dios nos tiene que decir, como en el Salmo 39, como en el Salmo 32:9, hermano. Vea lo que dice en el Salmo 32:9. Amén. Dice en el Salmo 32:9, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Amén. El consejo del Salmo, hermano, es que tenemos una naturaleza que entiende, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué tenés que ser como el caballo, como la bestia? Que hay que amarrarla para que se acerque a Dios. No seáis como una bestia de esas, dice el Salmo, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios no nos dejó sin un testimonio. Tenemos una naturaleza dada por el Creador. Esa naturaleza nos empuja a hacer lo bueno, a hacer la ley. El gentil, hermano, hará y buscará hacer, de acuerdo al texto, lo que la ley manda. Vea usted, hermano, hay gentiles, hay gente que no conoce de Dios, que ama a su esposa y a sus hijos, ¿sabe? Como la escritura lo manda, como la ley lo manda. Mi esposa trabaja con gente que no conoce de Dios, que no tiene en cuenta a Dios. Usted sabe, son americanos y esa gente, el Dios de ellos es el deporte y el estudio. Que la universidad de sus hijos es lo más importante en la vida de ellos. Que el deporte es lo más importante en la vida de ellos. Están perdidos. Amén. Porque el estudio y los deportes no te los vas a llevar después de que te mueras. La fe que usted le deje a su hijo en su corazón, amén, en Jesucristo, eso trasciende la vida. Dile un aplauso al Señor, amén. Ellos no saben. Pero estos americanos, me dice mi esposa, usted viera cómo tratan a los hijos. Los tratan con un amor, los tratan con un cariño. Usted viera cómo tratan a las esposas. Les hacen el sándwich de turkey porque es lo único que saben cocinar, con un amor. Se quieren mucho y no conocen de Dios. Porque hay una naturaleza, hay una ley escrita en su corazón. Amén. Que los lleva a tratar bien a su esposa, a tratar bien a sus hijos. Amén. Proveen para sus casas. Hay gente que no conoce de Dios y provee para su casa. Por eso es que en 1 Timoteo 5, gloria a Dios, dice así, vean. En 1 Timoteo 5, 7 al 8, vea, dice: manda también estas cosas para que seas irreprensible, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para el de su casa, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Amén. Dice a los cristianos, Pablo, Timoteo, dígales que provean para su casa, que trabajen.
Porque si no proveen para su casa, son peor que un incrédulo y están negando la fe. Porque aún la gente que no conoce de Dios, amén, la gente que no tiene a Dios, por naturaleza, provee para su casa, ¿verdad? Por naturaleza, el hombre es el que sale a cazar y el que trae y se regocija en poder alimentar a los hijos y a la esposa, ¿verdad? Está en nuestra naturaleza, amén. Hay hombres que no conocen de Dios, nada, y son fieles a su esposa, y las esposas son fieles a ellos, y no conocen de Dios. Estamos hablando de gente que no conoce a Dios, amén. Son generosos con los ancianos, gloria a Dios, con el necesitado. Cuando los españoles llegaron y hicieron el genocidio que hicieron allá en nuestros países, se dieron cuenta, ahora nos damos cuenta que el pueblo inca cuidaba de sus ancianos. Ellos tenían un plan de protección social para ancianos. Esa gente, ¿quién les dijo que eso había que hacerlo? Pero tienen una naturaleza, amén. Exigen honestidad del gobierno. Ellos saben, no conocen de Dios, pero saben lo que es honesto y lo que es deshonesto, ¿cierto? ¿Y quién les dice qué es honesto y qué es deshonesto? Amén. Luchan contra el crimen. ¿Y cuántas otras cosas podríamos anunciar en esta noche? Es una naturaleza que Dios puso, es una ley que Dios puso, amén, escrita en nuestro corazón sin letras. Hay gente, hermano, que por naturaleza es tan agradable, es amable, es servicial, es útil, no daña a nadie. ¿Usted conoce a alguien así y no conoce de Dios? Y usted dice, ay, si lo único que le falta es ser cristiano, si todo lo tiene, si es tan buena, si es tan servicial y no conoce de Dios. Amén. Usted sabe que yo siempre me preguntaba, ¿por qué es que hay indios que son tan malos y hay indios que son tan buenos? Porque habían indios tan remalos que usted ve que esos indios eran sanguinarios y que hacían unos rituales horribles, satánicos, y en cambio habían otros indios que eran más babosos ahí, más tranquilos, más pasivos, más amorosos. Amén. Dios permitió que nosotros podamos escoger, ¿verdad? Pero esa naturaleza y esa ley está en el corazón, está ahí escrita por Dios. Dios no permitió que los gentiles quedaran totalmente sin el testimonio de Dios. Amén. Ve, hermano, que en esta noche no estamos predicando a la iglesia. Nosotros no estamos hablando de nadie que es cristiano. Estamos hablando de gente natural. Amén. Gente natural. Gloria a Dios. Dice en el Salmo 19, 1-4, gloria a Jesús. En el Salmo 19, verso 1 al 4, téngame un poquito de teiquiricia, ahí vamos. Vea, los cielos cuentan la gloria de Dios, vea usted, ¿cierto? ¿Quién puede mirar los cielos y decir que no hay un Dios? ¿Quién puede negar la existencia de un Dios mirando los cielos? Dice el necio en su corazón, no existe Dios. Vea, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Amén. Ese es Dios. Aleluya. Entonces, tiene que haber un creador inteligente, un creador ordenado, para que haya una naturaleza inteligente y sabia. Amén. A mí me da risa en el canal de las noticias, porque ellos dicen, los que dan el pronóstico del tiempo, dicen la madre naturaleza. ¿Sabe por qué es que dicen la madre naturaleza? Porque no quieren decir el Padre de Dios. Amén. Pero dice el necio en su corazón, no existe Dios. Gloria a Dios. Y vea lo que dicen Hechos 26, capítulo 17. Hechos 17, verso 26 y 28. Amén. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres
para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Usted sabe, Pablo está citando aquí, el escritor de Hechos, puede ser Lucas, puede ser Pablo, está citando aquí un filósofo del de la antigua Grecia. Y dice que ese filósofo de la antigua Grecia dijo, gloria a Dios, ¿qué dice ahí? En el verso que leímos en el 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Gloria a Dios. Ellos sabían, ellos conocían, ellos tenían una naturaleza. Gloria a Dios. Una ley escrita sin letras. Volvamos al texto original que estamos estudiando en esta noche, en Romanos 2. Amén. Leemos el 14 de nuevo. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y dice el 15, y mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Amén. Una ley escrita sin letras. Tremendo, ¿verdad? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios escribió en el corazón de todos. Amén. En el corazón de los israelitas, Jeremías 31:33. Vea. Jeremías 31:33. Gloria a Dios. Jeremías 31:33. Sígame, hermano, sígame. Dice la palabra de Dios ahí. Pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por mí pueblo. Amén. Dice el Señor, yo voy a escribir mi ley y lo voy a escribir en el corazón de Israel. Amén. Vea lo que dice en 2 de Corintios 3:3. 2 de Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. ¿Qué somos nosotros? Cartas. Usted está escrito, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino por el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne de sus corazones. Amén. Dice, nosotros somos cartas y Dios escribió, y escribió ¿en dónde? En nuestro corazón. Por eso es que en Romanos 2:14 estamos leyendo que el Señor le dio una naturaleza a todo hombre, escrita sin letra, pero real y verdadera en su corazón. Amén. Todo ser humano la tiene. Y vea lo que dice el verso 15, ahí mismo. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Aparte de la ley que el Señor escribió, de la naturaleza que nos dio, dice que todo hombre tiene una conciencia. ¿Usted ve? Amén. Dando testimonio su conciencia. Lo que Dios escribió en nuestros corazones encuentra respuesta en nuestra conciencia. ¿Quién sabe que todo hombre tiene una conciencia? Amén. Todo hombre tiene una conciencia. La conciencia es un conocimiento natural que tiene la persona. Por eso se llama así, conciencia. Un conocimiento natural. La conciencia es un sentido interno, hermano. Un sentido interno que cada uno tiene y le va a decir lo que está bien y le va a decir lo que está mal. Todos tienen una conciencia. La conciencia es un sentido interno que nos dice lo que es moral y lo que es inmoral. Nos dice lo que es vergonzoso y lo que no es vergonzoso. Mi suegro en una ocasión me dijo, mire, el alcohólico está perdido
Cuando pierde la vergüenza. Porque cuando un alcohólico pierde la vergüenza, es que ya no tiene moral. Entonces, la conciencia nos dice lo que es vergonzoso, lo que no es vergonzoso, lo que es moral y lo que es inmoral. Dice en Juan 8:9, vea. No lo lean. Bueno, sí, leámoslo. Juan 8:9. Usted sabe, a Jesús le presentaron una mujer y ella estaba fornicando, ella estaba casada, ustedes saben la historia, ¿verdad que sí? Y entonces ellos, para tentar a Jesús, le dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos dos, con este hombre y con esta mujer? Mentira, ¿verdad? Se la encontraron fornicando sola, porque solo a ella llevaron. Vea la doble moral, ¿verdad que sí? Si estaba fornicando, estaba con un hombre. ¿Dónde está el hombre? No lo llevaron a él, nada más llevaron a la mujer. ¿Por qué? Porque lo que querían era tentar a Jesús. La cosa es que lo llevaron, usted sabe la historia. ¿Y Jesús qué hizo? Escribió en el suelo y les dijo, el que esté libre de pecado, ¿qué? Lance la primera piedra. Y ahí está el texto que nosotros ahorita leímos. ¿Qué pasó con ellos? Dice en Juan 8:9, dice, pero ellos al oír esto, acusados ¿por quién? Por la conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿A quién los acusó ellos? La conciencia. Amén. Con la respuesta que Jesús les dio, tocó la conciencia que había en ellos y los acusó. Les dijo, esto que están haciendo está mal hecho. Amén. Ninguno aquí está, ustedes no están libres de pecado. Aquí nadie puede tirar piedras. Y lo interesante, y me gusta Juan, porque Juan es bien detallista, usted sabe, porque Juan da este detalle, los viejos se fueron primero. Dice, los viejos se fueron primero, porque los viejos son más resbalosos. Los jóvenes tienen menos experiencia, pero los viejos ya saben, uy, aquí se está poniendo fea la cosa, mejor nos vamos primero, mejor. Y se quedaron los jóvenes. Amén. Pero el asunto es que la conciencia acusa, ¿verdad que sí? Usted sabe, la conciencia nos enseña, dice en el Salmo 16, 17. Vea usted qué lindo lo que dice el Salmo 16, 17. Salmo 16, 17. No estamos hablando de cristianos. Salmo 16, verso 7. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Salmo 16, 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña a mí conciencia. Amén. Aún en las noches me enseña a mí conciencia. Gloria a Dios. La conciencia tenemos que limpiarla. Dice en Hechos 23:1 eso. Si usted va conmigo rapidito. Hechos 23:1 dice así: estando Pablo mirándolos fijamente al concilio, dijo, vosotros hermanos, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el fin, hasta el día de hoy. ¿Cómo vivía Pablo? Con limpia conciencia. Tenemos que vivir con limpia conciencia. Entonces, el Señor nos dejó una naturaleza, nos dejó una conciencia. Usted sabe que, como decíamos anteriormente, la conciencia es un sentido que el Señor nos dejó, interno. Y hay sentidos que son naturales, como el paladar, ¿verdad que sí? El tacto, el oído. Usted sabe que los sentidos se estropean, ¿sí? Yo pensaba que yo oía muy bien. Usted cree que usted oye muy bien, pero métase ahí a YouTube. En YouTube hay un test donde usted puede ver si está bien del oído y ponen unas frecuencias. Y usted pone un niño y el niño la oye. Y usted se lo pone y usted no lo oye. Y ahí se da cuenta que se está haciendo viejo. Porque usted piensa que oye muy bien. Y ya cuando va como por la frecuencia 30 y no sé qué, ahí es que oye usted. ¿Y qué pasó? Que el oído se ha ido deteriorando. Los sentidos naturales se van deteriorando. El gusto, hermano. El gusto, leía yo un día que una cucharadita pequeña de azúcar en 10 galones de agua. ¿Usted sabe lo que es eso? Échele un vaso de café, ¿no lo siente? Un niño recién nacido lo detecta.
En 10 galones de agua, una cucharadita de sal. Un niño recién nacido va a escoger los 10 galones de agua que tienen ese azúcar. Porque ese paladar está, esas papilas gustativas están nuevecitas. Amén. Pero nosotros comiendo chiles jalapeños y todo eso, ¿cómo estamos, mi hermano? ¿Ah? Se comió un chile jalapeño y ya ni lo siente, ¿verdad? Y uno dice, es que este chile no pica. No, hermano, es que ya usted se estropeó los sentidos. El tacto, mi hermano, el tacto. Yo trabajaba haciendo pizzas y trabajé muchos años haciendo pizzas. Llegó el momento en que yo podía sacar una pizza del horno con los dedos. Usted sabe qué horror. Una cosa que está a 400 grados, 500 grados del horno la sacaba con la mano porque ya tenía el tacto lo tenía insensible. Ahora, mi hermano, coge un vaso de café y se quema. Porque otra vez, gracias a Dios, el tacto volvió a lo normal. Entonces los sentidos se pueden estropear. Amén. Igualmente los sentidos dados por Dios se pueden estropear. Vean Efesios 4. Efesios 4, 17. Amén. Lo tenemos. Vea. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de el corazón se endurece, el entendimiento se entenebrece. Amén. Los cuales después de que perdieron, ¿qué cosa perdieron en el 19? Perdieron toda sensibilidad. Amén. Ya la conciencia no es sensible. Ya la naturaleza que Dios dio no es sensible. Se endureció. Se hizo un callo. Perdieron toda sensibilidad. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Amén. ¿Por qué? Porque los sentidos se estropearon. Amén. Mas vosotros, dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Amén. ¿Qué dice ahí? Dice Pablo, es que hay gentiles y los gentiles perdieron la sensibilidad, pecaron tanto porque el pecado, amén, insensibiliza. El pecado mata la conciencia, igual la avaricia. ¿Qué pasa con la avaricia? Porque hay pastores que empiezan bien y terminan mal, porque en un principio su conciencia no está cauterizada, dice la Biblia, eso es quemado. Pero por la avaricia, dicen Timoteo, dicen Pedro, por el amor al dinero, hacen mercancía de las almas y su conciencia se cauteriza. Su conciencia se quema, ya no hay sensibilidad. Amén. Gloria a Dios. Y usted sabe, la agenda satánica, la agenda del diablo para la humanidad es cauterizar la conciencia. Insensibilizar la conciencia de los niños, de los hombres, de las mujeres, de los cristianos, de la humanidad. Amén. Secar la conciencia a la humanidad, secar la conciencia a los niños. ¿Cómo? Mire, mi hermano, ahora hay un cine terrorífico, cine de terror, películas horrorosas que los niños se meten y ni miedo les da ya. Y uno se mete y no puede dormir, mi hermano. Y ya los niños, los jóvenes, ya no hay película que entre más horrorosa, más vende. La conciencia está, ya no le tiene miedo. Es que ya no le tenemos miedo a nada. Eso no es natural. Amén. Violencia, las películas de violencia. Entre más violenta, entre más sangre, mejor. Perversión. Amén. Ya eso es común. Las modas indecentes impuestas por homosexuales, inmorales, ya tienen acogida en todo el mundo. Ya es natural, ya es normal. Amén.
modas impuestas por gente que no conoce de Dios y que son indecentes, pero ya la conciencia no dice eso está indecente, no. Juegos de videos crueles y violentos. ¿Sabe qué hacen con la conciencia de los niños? Lo está cauterizando. ¿Usted sabe? Esta cuestión de YouTube, entre más horrible es el video, entre más sangriento es el video, entre más cruel es lo que están viendo. La gente busca el video más cruel, busca las películas más cruel, y ojalá que sea en vivo, y ojalá que sea real. Y ustedes vieron como dice y le cortó la cabeza a este cristiano. Venga, venga, vea, venga, vea, venga, vea. Vea, vea cómo le está cortando. Es que vea, le está cortando la cabeza. Vea, vea, vea. ¿Para qué? Y como que se deleitan viendo esas cosas tan horribles. Mire como este perro lo quemaron, me dicen. Mire como este perro está todo quemado ese perro. Yo no quiero ver ese perro quemado. A mí me duele más que al perro, mi hermano. Y buscamos esas cosas y la conciencia se va muriendo. La naturaleza que Dios puso se va muriendo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Cierto? Gloria a Dios. Todo esto tiene un propósito. Acostumbrarnos al pecado, ¿verdad? Acostumbrarnos a lo malo. Usted sabe la historia de la rana, ¿verdad que sí? Del experimento que hicieron con la rana. Que la rana la metieron en una ollita con agua. Usted sabe, ¿verdad que sí? Ustedes lo saben. Y le prendieron el fuego, pero muy lentamente. Y entonces la rana no sentía que estaba el fuego y el agua se fue calentando. Y el agua se fue calentando. ¿Y sabe qué pasó al final? La rana se quemó en el agua y no se dio cuenta que le estaban poniendo el agua cada vez más caliente. Así es. Poco a poco nos vamos acostumbrando a la violencia, al morbo, al dolor, al odio. Y nuestra conciencia se va cauterizando, se va insensibilizando. Amén. Hay que tener cuidado. Este plan es diseñado por el enemigo para levantar una generación sin conciencia, sin moral, la generación del anticristo. Amén. Esa generación se está levantando. Una generación sin Dios, sin conciencia, dura. Y dice en el verso 15 de Romanos, hermano, 2:15, vean. Mostrando las obras de la ley, leemos el 14 porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Amén. Ahí nos está hablando de otra cosa. Nos está hablando de que tenemos un raciocinio. Tenemos un razonamiento. Vea la última palabra ahí en el 15. Perdón. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio y su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Tenemos un raciocinio. Amén. Un raciocinio. Tenemos una razón. Todo hombre tiene un razonamiento que nos lleva a pensar, porque tenemos un raciocinio, piensan, pueden crear, pueden inventar, pueden meditar, porque hay un raciocinio. Somos criaturas racionales, ¿verdad? Podemos razonar, ¿sí o no? En una ocasión, un soldado mató a un oficial de Napoleón Bonaparte y resulta que el soldado dijo: yo maté a ese oficial porque estaba muy ebrio, estaba muy borracho y no sabía lo que hacía, perdí la razón. Y Napoleón le dijo al soldado: ¿y cuánto había tomado? Y le dijo: 3 botellas de vino. Ok, traigan 3 botellas de vino. Se las dieron y se tomó las 3 botellas de vino. Y le dijo: ahora sí, péguese un balazo en su cabeza. Él dijo: no, yo no me voy a matar. Entonces no pierde la razón con 3 botellas de vino. Y lo fusilaron.
Porque tenemos un raciocinio. Hay gente que grita, oh, y tira los libros, y tira la mesa. Ay, es que yo cuando me enojo pierdo la razón. Mentira. Malcriado lo que es. Porque cuando está con el jefe, el que le paga, ¿verdad que no tira la silla ni tira las mesas? ¿Ah? Oh, es que yo le grito a mi esposa y le grito a mis hijos porque yo cuando me enojo no soy yo. Pero con el jefe no, ¿verdad? Ah, no, con el jefe no. Con el jefe no pierde la razón, pero con la esposa y con los hijos sí. Ño, como dijo el chanchito, ño. Eso es mentira, tenemos una razón, ¿verdad que sí? Amén. No, es mentira. Tenemos una razón. Podemos pensar y razonamos. Es que yo hablo muy rápido porque no conecto la lengua con el cerebro y cuando yo hablo no sé lo que digo. Mentira. Está comprobado que para usted hablar algo primero tiene que llegar a su mente. Comprobado. O sea, para usted poder decir y articular una palabra es que primero la pensó. Primero la razonó, después la dijo. Eso de que yo hablo y después pienso es mentira. Tenemos una razón. Y estamos hablando de gente que no es cristiana. Amén. Gloria a Jesús. ¿Sabe quién? Le voy a dar un ejemplo de una persona que pierde la razón. Dice que cuando Jesús fue a la tierra de Gadara, ya saben quién es, ¿verdad? El que estaba ahí. Dicen que había un hombre que andaba por las tumbas, no se podía atar con grillos. Vamos a leerlo, vamos allá, a Marcos 4. Vea, para no echar a perder la historia tan linda que es. Gloria a Jesús. Yo les dije Marcos 4, ¿verdad? No, es Marcos 5. Ahora sí, Marcos 5 del 1 al 5. Vea, viniendo al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los... ¿Dónde vivía este hombre? Este hombre sí había perdido la razón. Vivía en los sepulcros. A mí que no me digan, pero el que vivía en los sepulcros, dice, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarlo ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas, y los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces por los montes y los sepulcros y hiriéndose con piedras. Ve, este hombre se había perdido la razón que Dios nos da. Este hombre no tenía raciocinio porque, usted sabe, estaba siendo atormentado por una legión. Y si usted lee el verso 15, dice en el verso 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Cómo estaba ahora el hombre? En su juicio cabal, en su razonamiento perfecto. Vea en el libro de Daniel 4. Vamos al libro de Daniel 4. Amén. En el libro de Daniel 4, verso 28. Amén. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseándose en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojaré, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Dice en el 33, en la misma hora se cumplió las palabras sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba
como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Vean el 34. Mas al fin del tiempo, Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo. ¿Y qué cosa? Y mi razón. ¿Qué era lo que Dios le había quitado a Nabucodonosor? El razonamiento, el raciocinio. Una persona que no tiene raciocinio era Nabucodonosor. Andaba afuera, comía hierba, le crecía el pelo, dice que las uñas como un animal. Eso es una persona que no tiene raciocinio, que no tiene razón. Dice, mas al tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. ¿Quién le devolvió la razón? Dios. ¿Quién le había quitado la razón? Dios. Amén. Nosotros tenemos un razonamiento. Gloria a Dios. La gente natural tiene un razonamiento. Denle un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Y dice en el verso 16 de Romanos 2:16, el último versito, dice, en el día, y en el 15, y mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolo o defendiéndole su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Gloria a Dios. Todos, mi hermano, todos hemos sido dotados por Dios de una ley escrita en el corazón, de conciencia, de razonamiento. Amén. No habrá excusa en aquel día delante del Creador. Amén. Entonces, mi hermano, para concluir, gloria a Dios, ¿qué excusa puede tener el que por propia voluntad apostata y pisotea la sangre de Cristo? Hebreos 10. (26) Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta del Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero me gusta el 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por la otra llegasteis a 6 compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también se compadecisteis, y él despojó de vuestros bienes, sufristeis con gozo, sabiendo que teníais en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice aquí el escritor en el 32, acuérdese de los días pasados. En el 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y del que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. El que ha conocido de Jesucristo, el que ha gustado el Espíritu Santo, dice ahí que ¿qué le espera? ¿Qué expectativa tiene? Sino una de terror, una de juicio. Pero acordaos, dice ahí, de los tiempos pasados. Amén, volvamos a las viejas obras, volvamos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué excusa tendrá, mi hermano,
el que hoy escuchó esta palabra. Amén. Dice la palabra del Señor, el Espíritu dice, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque con el corazón, mi hermano, se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Amén. El Señor no solo nos proveyó, mi hermano, de conciencia, de raciocinio, de la ley escrita en nuestro corazón. El Señor nos reveló a Jesucristo, nos dio la Biblia, nos dio su palabra. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos en pie.